La pregunta del funcionario etíope a Felipe es importante. El etíope estaba leyendo Isaías 53. El Espíritu lo envió a Felipe a hablar con él. En Hechos 8:34 vemos la pregunta del etíope a Felipe. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Nosotros, ante un pasaje bíblico, estamos acostumbrados a preguntar qué significa este pasaje. Pero esta no es la pregunta correcta. El etíope pregunta ¿de quién habla? Esta es la pregunta acertada con respecto a cualquier pasaje de la Biblia. ¿De quién habla? Y la respuesta de Felipe aparece en el siguiente versículo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Cristo. La respuesta a la pregunta ¿quién? Es Jesús. En cada pasaje la respuesta es Jesús. Esto ya lo sabemos. Entonces la pregunta ante todo pasaje bíblico es ¿cómo me habla de Jesús? ¿Cómo este pasaje profundiza mi conocimiento de mi Señor? Si no respondemos adecuadamente a esta pregunta, no hemos entendido el pasaje. Todo lo que no me lleva a la cruz de Cristo no es importante para mi vida espiritual. Esto lo puedo decir de otra manera. Todos sabemos que la interpretación de la Biblia es un asunto espinoso. Todo el mundo tiene sus propias interpretaciones. Nos ponemos a comparar los comentarios y encontramos confusión y más confusión, cada uno con una opinión diferente. Y ni hablar de investigar en el Internet. ¡Qué confusión! Una solución al problema de la interpretación es ver que nuestra labor no se trata de interpretar la Biblia. Esto me quita un peso muy grande. Lo que debo hacer es permitir que la Biblia interprete la cruz. Dios nos dio la Biblia para interpretarnos la cruz. El misterio de la cruz de Cristo es tan profundo que requiere la Biblia entera para que entendamos la cruz. Necesitamos todas las escrituras para tener una idea adecuada de la cruz. Resulta que mi conocimiento de Cristo crucificado me permite entender la Biblia para que ahora yo pueda profundizar en la cruz de Cristo a través de la Biblia. Es un círculo de conocer a Cristo cada vez más profundamente con la cruz en el centro. La Biblia sí es un manual, es el manual de la cruz. Cristo es el tesoro escondido en la Biblia. A veces toca con pico y pala excavar profundamente para poder encontrar el tesoro escondido, que es Cristo. No estoy hablando de alegorizar todo según el capricho de cada cual, pero la Biblia sí contiene cantidades de alegorías de Cristo. No estoy hablando de espiritualizar todo, en el sentido de poner a un lado lo que los pasajes realmente dicen para hablar de fantasías espirituales. Pero sí estoy hablando de espiritualizar en el sentido que es necesario entender que los pasajes sin duda nos hablan de la cruz de Cristo, la suprema realidad espiritual. Toda la Biblia, con sus figuras, sus historias, sus poesías y profecías, sus cartas, las necesitamos para comprender algo del significado de la cruz. La experiencia de los que leían o escuchaban las escrituras sin saber que la cruz es la clave para entenderla es como un globo de papel flotando arriba en el aire, de día sin candela por dentro. Solo se ve una esfera gris, pero de noche con la candela alumbrando desde adentro se ven los colores brillantes y todo el diseño del globo. La cruz es la luz que ilumina la Biblia desde adentro. La cruz es la llave que nos abre una Biblia cerrada. Y con la Biblia abierta a mi mente y a mi espíritu, allí puedo conocer a mi Señor. En 1 Corintios 10, Pablo habla de las experiencias de los israelitas en el desierto, haciendo el peregrinaje desde la esclavitud de Egipto hasta la libertad de la tierra prometida. Muchos de ellos cayeron muertos en el desierto por falta de fe en Dios, que los llevó a la desobediencia. 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos se refieren a la era en que ahora vivimos, la era que inició a partir de la cruz. Pablo dice aquí algo sorprendente. Pablo dice que en el juicio
que Dios derramó sobre esos israelitas no fue tanto con el propósito de castigar a ellos por sus pecados, fue con el propósito más fundamental de edificarnos a nosotros. Su castigo se realizó para advertirnos a nosotros que no seamos incrédulos y desobedientes como ellos. Qué humillante es saber que la condenación de aquellos es la gracia de Dios para nosotros. Además, Pablo dice que estas cosas quedaron escritas para amonestarnos a nosotros. Una cosa es el evento mismo y otra cosa es el registro bíblico del evento. Pero tanto el evento como su inclusión en la Biblia se dieron para beneficio de nosotros, que vivimos hoy a la luz de la cruz. En este mismo pasaje, Pablo dice que la roca de que bebieron agua en el desierto es Cristo. Cristo es el que los iba a librar de la esclavitud del pecado, pero por su incredulidad y dureza de corazón, ellos rechazaron a Cristo, la roca, murieron en sus pecados. ¡Qué triste! Fueron librados de la esclavitud de Egipto solo para morir esclavos del pecado. En contraste con el comportamiento de ellos, el llamado para nosotros es de recibir a Cristo, de tomar nuestra cruz y seguir sus pisadas. Las experiencias que ellos vivieron no fueron para ellos mismos, sino para nosotros que vivimos después de la cruz. De la misma manera, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, 10 al 12, dice contundentemente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Increíblemente, Pablo afirma que el Antiguo Testamento no fue dado para los israelitas antiguos. Ellos solo eran administradores de aquellas cosas que realmente nos son dadas a nosotros, nosotros que vivimos después de la cruz. Nosotros hemos experimentado el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios, las promesas que ahora son realizadas en la iglesia de Cristo. ¡Qué idea tan radical! Significa que debemos leer toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, con ojos cristianos, ojos iluminados por la cruz. Pensar en esto me produce en mí un sentido de profunda humildad y gratitud. La maravillosa gracia que Dios ha derramado sobre mí llena mi corazón, pero no me cabe en la cabeza. Personalmente estoy convencido que si no estudiamos la Biblia a partir de la cruz, se podría diluir su mensaje principal, que es precisamente el Evangelio de Cristo. Claramente, enfocar en Cristo y su Evangelio es muy relevante para nosotros los cristianos. No hay nada más importante que el Evangelio. La cruz representa para nosotros el perdón de pecado y la vida eterna en Cristo. Significa estar reconciliados con Dios. Significa que Cristo me ama y que mi vida tiene propósito. Significa que mi destino eterno está asegurado. Leer la Biblia con la cruz como mis lentes es importante para mi crecimiento espiritual, mi ministerio y para la vida de la iglesia. El Padre me concederá, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en mi hombre interior por su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en mi corazón, a fin de que, arraigado y cimentado en amor, yo sea plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que yo sea lleno de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo, según el poder que actúa en mí. A Él sea la gloria en la iglesia de Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.